Me llamo Carlos y a mis 25 años ya he tenido varios trabajos antes de llegar al salón de bodas El Paraíso. Pensé que sería un trabajo temporal, solo para superar un periodo difícil en mi vida. El salón era un lugar bastante popular, no solo por los hermosos vestidos de novia y accesorios, sino también por su legendaria vitrina. La vitrina de la que hablo es el lugar donde se encuentra un maniquí llamado La Pascualita. Ella estaba vestida con el vestido de novia más bonito y parecía que sus ojos te seguían a donde quiera que fueras. La leyenda dice que no es solo un maniquí, sino el cuerpo momificado de la hija del primer dueño del salón, que murió el día de su boda. Por supuesto, yo no creía en esas tonterías. Todo eso me parecía solo una buena estrategia de marketing. Mis compañeros siempre contaban historias de terror sobre cómo el maniquí cobraba vida por la noche y deambulaba por el salón. Eso me divertía más que asustarme. Bueno, hasta hace poco. A menudo discutíamos sobre eso durante los descansos, hasta que me enteré de que tendría un turno nocturno. La inventarización estaba programada para la noche, y como era nuevo, tenía que quedarme y verificar todo. Ellos bromeaban conmigo, asegurando que me encontraría con la Pascualita cara a cara. No les hagas caso, me decía a mí mismo, es solo un maniquí. Pero en lo profundo de mi ser, algo me inquietaba. Tal vez era por sus historias, o tal vez porque el maniquí parecía demasiado real. De cualquier manera, no podía rechazar el trabajo, y tuve que aceptar ese turno. La primera noche de guardia llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando cerré las puertas del salón y activé la alarma de seguridad, el lugar se sumió en una calma inquietante. La luz en el salón parpadeaba débilmente, creando sombras largas y siniestras de los maniquíes y los estantes con vestidos. Miré mi reloj, eran alrededor de medianoche. Quedaban unas pocas horas, y podría irme a casa. Al principio todo iba tranquilo. Caminé por el salón revisando los inventarios y haciendo listas. Trataba de no mirar la vitrina donde estaba la Pascualita, aunque su presencia se sentía constantemente. En algún momento incluso me reí de mí mismo, pensando en lo ridículo que debía parecer, un hombre adulto temiendo a un maniquí. Pero cuanto más trabajaba, más sentía que algo no estaba bien. En el salón había un silencio excesivo. Cada crujido del suelo, cada susurro me ponían nervioso. Decidí distraerme y puse música en mi teléfono para ahogar ese silencio agobiante. Eso ayudó un poco, pero no por mucho tiempo. Entonces ocurrió el primer fenómeno extraño. Estaba de espaldas a la vitrina cuando de repente sentí que alguien me observaba. La sensación era tan fuerte que no pude ignorarla. Me volví y miré a la Pascualita. Parecía que todo estaba como siempre, pero algo en su postura me parecía incorrecto. Estaba seguro de que estaba colocada de otra manera cuando entré al salón. ¿Podría ser solo un juego de luces y sombras? Intenté convencerme de eso y volví al trabajo, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Cuanto más se acercaba el amanecer, más fuerte era mi ansiedad. Parecía que las sombras en el salón se hacían más densas y cada sonido se volvía más fuerte. Continué revisando las listas, pero mis pensamientos siempre volvían al maniquí en la vitrina. ¿Por qué no podía simplemente ignorarla? ¿Por qué su imagen no salía de mi cabeza? Decidí que solo era el cansancio y los nervios. Tenía que terminar el trabajo e irme a casa. Todo estaría bien, me decían mis compañeros. Es solo un maniquí. Pero en ese momento, esa idea ya no me parecía tan convincente. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada vez que mis ojos volvían involuntariamente a la vitrina, me sentía más incómodo. No podía deshacerme de la sensación de que el maniquí había cambiado de alguna manera. Pero obstinadamente traté de ignorarlo, convenciéndome de que solo era una ilusión. La primera preocupación seria apareció cuando escuché sonidos de pasos. Por un momento me quedé inmóvil, pensando que solo era ruido afuera o el reflejo de mis propios movimientos. Pero los pasos se repitieron y ahora sonaban claramente dentro del salón. Miré a mi alrededor tratando de encontrar la fuente del sonido, pero naturalmente no vi nada. Decidí que podría ser alguno de mis colegas y grité:
¿Quién está ahí? Basta de bromas, ya estoy bastante nervioso. En respuesta, silencio. Por un momento me pareció escuchar un susurro suave, pero no estaba seguro. ¿Podría ser otra vez un juego de mi imaginación? Continuando con el trabajo, noté que la luz comenzó a parpadear. Esto añadía una atmósfera de horror a una noche ya de por sí extraña. Las lámparas titilaban y cada vez que la luz regresaba, me parecía que las sombras alrededor del maniquí se alargaban, como si se moviera cuando yo no miraba. Cuando la luz parpadeó nuevamente, me sentía aún más incómodo. Decidí que podría ser un problema eléctrico y fui al cuadro eléctrico a revisar los fusibles. Todo parecía en orden, pero las lámparas seguían parpadeando. Volví a mi puesto de trabajo, cada vez más sumido en el miedo. Y entonces ocurrió el segundo fenómeno extraño. Cuando volví a mirar la vitrina, me pareció que la Pascualita me estaba mirando directamente. Parpadeé, me di la vuelta, miré de nuevo, y el maniquí parecía haber vuelto a su pose original. Me obligué a acercarme a la vitrina para asegurarme de que solo era mi imaginación. Pero cuanto más me acercaba, más fuerte se volvía la sensación de que sus ojos me seguían. De repente, sonó mi teléfono y casi di un salto del susto. Era mi colega Raúl. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?, preguntó con una ligera sonrisa en la voz. Sí, solo es una noche extraña, respondí, tratando de ocultar mi preocupación. La luz parpadea y me parece que escucho pasos. Esos son solo los nervios, dijo Raúl. Tú mismo dijiste que no crees en esas leyendas. Solo relájate, pronto será de día y podrás irte a casa. Intenté seguir su consejo y volví al trabajo, pero la ansiedad no me dejaba. Los sonidos extraños, la luz parpadeante y esos ojos. Algo en esta noche no estaba bien, y no podía sacudirme la sensación de que todo solo estaba comenzando. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Traté de convencerme de que todo era solo producto de mi imaginación cansada. Pero, cuando recorrí el salón una vez más, noté que algunas cosas claramente no estaban en su lugar. Varios vestidos en los estantes parecían haber sido tocados o movidos. Mi ansiedad aumentó. Decidí revisar nuevamente las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado con llave, como debía ser. Pero la sensación de que no estaba solo se volvía insoportable. De repente, escuché un susurro suave. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Escuché atentamente, pero no pude distinguir las palabras. El sonido del teléfono me hizo sobresaltarme nuevamente. Era Raúl. «Amigo, ¿estás bien?», preguntó. «No sé, es solo que algo extraño está pasando», admití. «¿Estás seguro de que no te estás volviendo loco?», preguntó con burla. «Escucho susurros, Raúl, del maniquí». Raúl se rió. «Te estás imaginando cosas. Bueno, no te preocupes, esto pronto terminará». Pero los susurros continuaron. Decidí acercarme más a la Pascualita, con la esperanza de que esto disipara mis miedos. Pero cuanto más me acercaba, más fuerte era la sensación de que el maniquí realmente me estaba mirando. En algún momento incluso vi cómo sus labios se movían ligeramente. Esto era demasiado. Estaba al borde del pánico. Todo lo que veía y escuchaba ahora parecía absolutamente real. La sensación de que alguien me vigilaba se volvía insoportable. Intenté calmarme, pero los susurros y los extraños movimientos del maniquí no me dejaban en paz. Cuando noté que la Pascualita había cambiado de pose, fue la gota que colmó el vaso. Me acerqué más a la vitrina para observarla, y de repente sentí como alguien me tocaba suavemente el hombro. Salté del susto, pero no encontré a nadie. Las sombras en el salón parecían más densas, y los susurros se volvían más fuertes. Apenas respiraba, tratando de entender lo que estaba sucediendo. En ese momento vi en el reflejo de la vitrina que el maniquí realmente había cambiado de posición. Sus manos ahora estaban dispuestas como si se estuviera extendiendo hacia mí. No podía creer lo que veían mis ojos. Ya no podía quedarme aquí. En pánico, marqué el número de Raúl. «Raúl, no puedo quedarme aquí. Algo no está bien. El maniquí se está moviendo». Mi voz temblaba de miedo. «Carlos, cálmate. No te dejes llevar por el miedo. Pronto terminará tu turno y podrás irte». Raúl intentaba calmarme,
pero sus palabras sonaban lejanas e inconvincibles. En ese momento, la luz volvió a parpadear, y noté que la puerta, que creía haber cerrado, estaba un poco entreabierta. No sabía cómo había sucedido, pero entendía que era otra señal. No podía quedarme en este lugar ni un segundo más. Mi cerebro comenzó a buscar desesperadamente una salida. Corrí hacia la salida, dejando todas mis cosas, y tomé las llaves. Cuando estaba a punto de salir del salón, miré una vez más la vitrina. La Pascualita estaba allí, pero ahora su pose era diferente. Su mirada parecía aún más espeluznante que antes. Salí corriendo a la calle, casi sin mirar atrás, y no podía creer que había logrado salir de ese lugar. Estaba temblando y agotado. Mi rostro probablemente estaba pálido y mis manos temblaban mientras esperaba a Raúl para que viniera a buscarme. La mañana llegó, y mis colegas me encontraron en la calle, en un estado de completo shock. No pude explicarles lo que había sucedido, excepto decir que nunca volvería a ese salón. Raúl solo sacudió la cabeza y dijo: «Parece que no tuviste suerte con este turno». Pero para mí no fue solo un turno. Fue una experiencia que nunca olvidaré. Y esa noche, cuando me acosté en la cama y cerré los ojos, volví a ver esos ojos espeluznantes de la Pascualita, observándome desde la vitrina. Al final, tuve que explicar todo como una experiencia estresante común y evitar los detalles adicionales para no parecer completamente loco. Unos días después, me encontré con Raúl para recoger mis cosas del salón. Entramos juntos al edificio y todo parecía estar como debía ser. El salón estaba vacío, la Pascualita estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. En realidad, su pose parecía un poco diferente, pero eso solo era mi imaginación. Solo quería terminar con todo esto lo antes posible y no volver nunca más. Raúl notó que no me sentía bien. «No te preocupes, Carlos. Todo estará bien», dijo, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo no estaba bien. No estaba seguro de que todo fuera solo producto de mi imaginación. El problema era que esa noche dejé algo atrás. No solo mis cosas, sino una parte de mí. Ya no podía quedarme en esta ciudad y trabajar en paz, sabiendo que podría enfrentarme a ese horror nuevamente. Renuncié y me fui de la ciudad, y aunque logré comenzar una nueva vida en otro lugar, ya no creía en el trabajo nocturno ni en las leyendas sobre maniquíes. Mis amigos y nuevos colegas a menudo me preguntaban qué había pasado. Cuento esta historia cuando bebo con amigos en un bar, pero siempre omito los detalles. Sé que es difícil creer en algo así si no lo has experimentado tú mismo. Y tal vez solo fue miedo y estrés. Pero cada vez que veo una vitrina con maniquíes o escucho ruidos extraños en el silencio, no puedo evitar recordar esa noche aterradora. Así que, si alguna vez te encuentras en un salón de bodas y ves a la Pascualita, trata de no quedarte allí mucho tiempo. Incluso si todo esto es un mito, no vale la pena comprobarlo por ti mismo. Gracias por ver mi relato nocturno, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más historias espeluznantes. Hasta la próxima. Les deseo una noche aterradora.